Organización Mundial de la Salud. Para comenzar, vamos a preguntarnos qué es la salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva se define muy bien. La salud sexual y reproductiva se define como el estado general de bienestar físico, mental y social de las personas y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en la esfera sexual y reproductiva, que en este caso sería enfocado en el adolescente, ¿no? Como ya les mencionaba, la adolescencia es esa etapa comprendida entre los 10 a 19 años. Entonces, es básicamente un estado general de bienestar físico, mental y social de los adolescentes, y no necesariamente a aquellas dolencias o enfermedades que puedan sentir o padecer en el caso de los adolescentes. Para ello, es importante que el adolescente pueda recibir una atención integral, muy bien, de su salud. Y esta atención debe ser de manera continua, debe ser de manera integrada y sobre todo debe ser una atención que sea con calidad, donde el personal de salud brinde esa promoción, esa prevención de riesgos y si requiere el adolescente, también brindar esa recuperación y rehabilitación de la salud de la población adolescente. No solamente enfocado desde la salud del adolescente, porque incluso muchas veces se tiene que involucrar y saber cómo es su entorno, su familia, cómo se desenvuelve ese adolescente en la institución educativa, incluso en su comunidad. Para ello es importante de que estos servicios de salud tengan un plan individualizado durante la atención integral del paciente, en este caso del adolescente. Como ustedes pueden ver en la imagen, el personal de obstetricia, el personal obstetra, también forma parte de este equipo multidisciplinario para poder brindar la atención necesaria del adolescente. En esta atención integral del adolescente, el fin es de que el adolescente logre conocer y plantear también sus derechos, ¿no? Que sepa reconocer cuáles son sus derechos y en base a ello pedir, ¿no? Aquella orientación o aquella capacitación que necesita. ¿A qué tiene derecho ese adolescente? Por ejemplo, tiene derecho a saber qué métodos de protección puede usar. Tiene derecho también a elegir el método de planificación familiar previa orientación del personal de salud. El adolescente también va a tener derecho a tener una vida sana, una vida segura, saber qué medios son los que les protegen o qué medios son preventivos para poder no enfermarse o contagiarse de algunas infecciones como las infecciones de transmisión sexual. También el adolescente tiene derecho a reconocer cuáles podrían ser las consecuencias de algunos actos. Como ustedes saben, muchas veces los adolescentes pasan por una etapa de búsqueda, de repente nuevas experiencias, y en esa búsqueda pueden de repente orientarse a vicios como las drogas, o en este caso el alcoholismo. Entonces es importante que el adolescente pueda recibir esa orientación y saber cuáles son las consecuencias de todos aquellos actos, o de repente la promiscuidad también, ¿no? Saber cuáles son las consecuencias. También el adolescente va a tener derecho a poder recibir una orientación sobre lo que es la sexualidad. Tanto el varón como la mujer tienen ese derecho y para ello muchas veces tienen un servicio de salud cercano a su domicilio o a su colegio en la cual pueden acudir y donde se pueden brindar las pautas para recibir esta orientación con respecto a la sexualidad, que muchas veces inquieta al adolescente y muchas veces no lo pregunta, no lo consulta a sus padres, sino prefiere muchas veces consultarla a una persona extraña para no sentirse avergonzado o no dar a conocer que ya tiene estas inquietudes. También el adolescente tiene derecho a saber sobre aquellas infecciones de transmisión sexual que muchas veces están expuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en esta etapa de la adolescencia se inicia la actividad sexual
Algunos pueden iniciarlo con su enamorado, con su enamorada, pero muchos otros jóvenes o adolescentes lo inician con las personas que son las trabajadoras sexuales. Entonces es importante de que el adolescente sepa, como ya lo mencionaba anteriormente, cuáles podrían ser esas consecuencias y cuáles son también los medios de protección para evitar estas infecciones de transmisión sexual. El adolescente también tiene derecho a conocer y respetar su cuerpo. Y esto viene muy en relación con respecto a al tema de violencia, ¿verdad? Muchas veces el adolescente es sometido a una violación no solo física, muchas veces también sexual, y que luego también va a traer sus consecuencias. Muchas veces también el adolescente, cuando vive una relación de enamoramiento, a veces se siente un poco forzada o forzado a iniciar las actividades sexuales. Entonces, parte de respetar su cuerpo es también dar a conocer el tema de saber decir no, el manejar el tema de autoestima, los valores que pueda tener ese adolescente y decidir en qué momento iniciar o no las relaciones sexuales. Otro derecho que tiene el adolescente es a poder declarar y aclarar las dudas. Para ello es importante que el adolescente sepa que si él o ella acude a un consultorio de salud sexual y reproductiva del adolescente, puede hacer las preguntas, las que quiera, con la mayor libertad, porque va a encontrar privacidad por parte del personal de salud y la reserva respectiva con respecto a las preguntas, las dudas o las orientaciones que se le vaya a brindar. También el adolescente tiene derecho a decidir cuándo decir a su pareja, a su enamorado, si está preparado o no para iniciar la actividad sexual, como les mencionaba anteriormente. Y también el adolescente tiene derecho a saber decir no, ¿verdad? Tiene que aprender y saber de que tiene la persona, el adolescente, la capacidad de decir no a algunas decisiones que le toque por tomar. Porque en la etapa de la adolescencia, el adolescente va a comenzar a experimentar que ya no va a depender mucho de mamá o de papá, sino que ya va a tomar muchas veces su propia decisión. Muy bien. Para ello, para que el adolescente pueda reconocer todos sus derechos sexuales y reproductivos y resolver algunas dudas, algunos cuestionamientos, recibir las orientaciones respectivas, recibir el tratamiento respectivo si lo amerita, existen los servicios de salud para adolescentes, que en el caso del Hospital Loaiza se llama como consultorio juvenil. Muy bien, entonces estos servicios de salud para el adolescente tienen unas ciertas características que es importante de cierta manera conocerlos. ¿Por qué? Porque estos servicios de salud tienen que ser equitativos. ¿Qué quiere decir que sea equitativo? Que sea un servicio en el cual cualquier adolescente pueda acudir a recibir ese servicio de salud sexual y reproductiva. Tiene que ser también un servicio accesible. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que debe ser accesible? Que debe adaptarse a las necesidades del adolescente. Por ejemplo, en el caso del Hospital Loaiza, el consultorio juvenil tiene un horario de atención de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, lo cual permite a muchos adolescentes que estudian en el turno mañana poder acudir a recibir esa orientación, consejería, atención, de acuerdo a lo que amerite, y los sábados de 8 a 1, para que también, como sabemos, los escolares no estudian los días sábados, puedan acudir con esa libertad. Entonces, eso debe ser una de las características de los servicios de salud para los adolescentes. Otra de las características es que este servicio de salud también sea apropiado, es decir, que responda de cierta manera a las necesidades del adolescente. Muy bien. Que no solamente haya una orientación en el plano de la salud sexual y reproductiva, sino también de repente otro tipo de cuestionamientos, otro tipo de necesidades que pueda tener.
Por ejemplo, en el caso del Hospital Loaiza, en el consultorio juvenil, no solamente se cuenta con la participación, como en la foto que ven, del personal técnico, del personal obstetra y de la doctora de gineco-obstetricia, sino que también brindan atención psicológica si el adolescente lo amerita o lo necesita o lo solicita. También se le hace interconsultas con nutrición, con odontología, y todo ello hace que sea una atención de manera integral y de acuerdo a las necesidades del adolescente. Otra de las características de los servicios de la salud sexual en el adolescente es de que estos consultorios deben de ser eficientes. Quiere decir que el personal de salud que atiende en estos servicios debe tener la capacitación adecuada para brindar atención al paciente. Y muchas veces esta capacitación nos referimos también a que debe tener una capacitación de repente a cómo llegar a través de una consejería adecuada hacia el adolescente, técnicas de comunicación hacia el adolescente. Otra de las características vendría a ser a que estos servicios de salud sean aceptables. Y cuando nos referimos a un servicio de salud aceptable, nos referimos a que este debe ser un ambiente donde se pueda el adolescente sentir seguro a lo que comparte, a lo que menciona, a los interrogantes que tiene, y va en relación a que el adolescente sienta que existe privacidad, que existe confidencialidad por parte del personal de salud, y que sienta que no es juzgado, ¿no? Eso sobre todo hay que cuidar mucho cuando se recibe de repente una adolescente embarazada, ¿verdad? Y que muchas veces puede sentirse observada o podría sentirse discriminada, pero para ello este consultorio diferenciado de juvenil dirigido para el adolescente debe cumplir todas estas características para que el adolescente pueda sentirse seguro, pueda sentirse de cierta manera tranquilo y con la libertad de poder hacer las consultas que quiera realizar, sin ningún tipo de sentimiento de discriminación o juzgamiento. Para ello, a nivel del MINSA, existen diferentes estrategias para poder brindar esa atención a los adolescentes. Y muchas veces estas estrategias consisten en intervenciones directas a los adolescentes. Como pueden ver en la imagen, una de esas intervenciones es de que el personal de salud, en este caso, como ven en la imagen, el personal obstetra, acude a los centros educativos para brindar las orientaciones, para brindar la consejería, para brindar la capacitación del adolescente mediante charlas educativas. En el caso del Hospital Loaiza, sí se viene realizando este tipo de intervenciones a nivel del centro educativo. También hay otra estrategia como es la participación activa de los adolescentes, ¿no? También se pueden formar talleres donde ellos mismos puedan expresar su sentir, sus dudas mediante papelógrafos o sus cuestionamientos, se forman equipos y esto también involucraría una estrategia para la atención en los adolescentes. Otra estrategia es las intervenciones con las familias. Muchas veces también estas capacitaciones no solo van orientadas a los adolescentes, sino también a sus familiares, a su tutor que tenga el adolescente, para que también pueda recibir esta capacitación y saber cómo orientar a adolescentes. ¿Por qué? Porque estos adolescentes muchas veces el primer cuestionamiento se lo pueden realizar a la mamá, al papá o de repente a la hermana mayor, al hermano mayor. Entonces es importante lograr ese vínculo también con el familiar. Y también hay intervenciones en las comunidades. Normalmente los centros de salud o los puestos de salud realizan este tipo de intervenciones directas a la comunidad. Todo ello involucra que se dé una educación sexual. Entonces, cuando hablamos de una educación sexual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a aquella acción formativa al adolescente que va a permitir que el adolescente adquiera conocimientos, que adquiera capacidades y actitudes para que ellos mismos puedan conocer sobre la sexualidad y puedan valorarlo, para que ellos puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y también orientándolo para que el adolescente pueda progresivamente asumir sus responsabilidades.
comience a tomar sus propias decisiones y de esta manera también permitir de que puedan realizar comunicaciones eficaces con la persona adulta de su entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente ese adolescente recibe una capacitación en el colegio, lo cual se le va a orientar con respecto a temas de salud sexual y reproductiva, y muchas veces ese adolescente retorna a su casa, en la cual tiene a la mamá, al papá, un hermano mayor, una hermana mayor, un tío, una tía, a la cual le va a comentar posiblemente la capacitación que recibió, y de repente decir, me dijeron esto, me explicaron lo otro, pero me quedó una duda, no pregunté por vergüenza, ¿tú me puedes explicar? Entonces el adolescente va a comenzar a sentir esa libertad de poder comentar, mostrar sus inquietudes a esa persona directa dentro del hogar, dentro de su entorno. Por ello es importante brindar esta educación sexual. Ahora, esta educación sexual, ¿qué involucra? Muchas veces cuando uno habla con los adolescentes es importante aclarar algunos puntos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se les aclara la diferencia y que sepan reconocer que cuando se habla de sexo, qué es cuando se habla de sexualidad, a qué nos referimos, y cuando se habla de género también a qué nos referimos. Lo que se les explica es de que el sexo es el conjunto de aquellas características fisiológicas y anatómicas que definen al ser humano en hombre o mujer. Es decir, el sexo tiene que ver mucho con lo biológico, ¿no? Cómo nace el ser humano, siendo hombre o mujer por las características anatómicas con las que nace el ser humano. Cuando hablamos de sexualidad, nos referimos a que es el resultado de aquellas interacciones de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y hasta espirituales, que se va a expresar en nuestra manera de sentir, pensar y hacer las cosas. Muy bien. Entonces, la sexualidad podría decirse que es el comportamiento, el sentir, el pensar, el actuar del adolescente en base a qué? A toda esta interacción psicológica, socioeconómica, cultural que existe en el ambiente. Muy bien. Mientras que género es la forma en que los hombres y las mujeres nos comportamos con nuestras diferencias sexuales. Estas formas de comportarnos va a depender muchas veces de la cultura, de la sociedad donde nosotros nacemos, donde nosotros nos desenvolvemos, como la escuela, la familia, los amigos, los medios de comunicación, lo que vemos, el trabajo, lo cual nos va a dar algunas ideas, imágenes de cómo se comporta un hombre y cómo se comporta una mujer. Muy bien, entonces esos son algunos puntos que es importante que el adolescente logre reconocer. Otra parte de la educación sexual que se le brinda al adolescente es de que el adolescente debe conocer de que ellos pasan por una etapa que se llama pubertad. Y la pubertad es aquella transición que hace que esa transición de niño a adulto, que el adolescente va a comenzar a experimentar y que muchas veces por un tema de vergüenza no lo comparten. Entonces, ¿qué es esta etapa de pubertad? Es la etapa en donde el adolescente, posiblemente entre 10 a 13 años, comienza a experimentar cambios físicos, cambios de pensamiento cognitivos y cambios psicosociales, en la cual, por ejemplo, en los cambios físicos va a comenzar a observar que comienza a aparecerle acné en el rostro, que comienzan a aparecer los vellos a nivel de axilar, a veces a nivel genital, en el caso del varón en el rostro, en los brazos, en las piernas, donde se hace un poquito más evidente. Comienza a haber cambios hormonales, lo cual hace que también el carácter, las emociones cambien, ¿no? Muchas veces uno ve al adolescente como una persona rebelde, pero en realidad no es que sea una persona rebelde, sino que está tratando de manejar esos cambios hormonales que definitivamente van a influenciar en su forma de actuar y van a influenciar en sus emociones. De repente le da mucho por ser mucho llanto, tristeza, de repente muy renegón, muy renegona,
o de repente muy rebelde. Esos son cambios normales porque está en un proceso de adaptabilidad y de aceptación. En el caso del varón, también comienza a experimentar un crecimiento de sus órganos genitales, la voz se vuelve más grave, comienza a ver la sudoración en mayor exceso, ¿no? Todos estos cambios va a hacer que el adolescente comience a transformar su manera de pensar, su manera de sentir y la forma de tomar sus decisiones. Y esto va a influenciar bastante porque en la forma en que va a interactuar con su entorno. Para que este cambio sea de manera paulatina, sea dentro de un soporte emocional, es importante que el adolescente reciba parte de esta educación sexual para que se dé cuenta que este es un proceso normal que todos pasamos, que es un proceso de adaptación y que más bien que ese pensar, ese sentir, ese tomar decisiones, ese interactuar con el entorno sea un proceso dado siempre bajo la orientación y la consejería de un personal de salud y reforzado definitivamente dentro del hogar y la familia, porque esa es la principal base para el adolescente. Por ello, es importante brindar información y orientación para una salud integral del adolescente con respecto a su sexualidad y que sea apropiada para la edad, sobre todo para que tengan una vida sexual segura, satisfactoria, teniendo ya conocimiento que ya siendo adolescentes tienen la capacidad de reproducirse y también a la vez tienen la libertad de decidir cuándo y cuán a menudo de repente tener sus hijos, su proyecto de vida, ¿verdad? Todos esos puntos que muchas veces en esta etapa van a comenzar a pensar porque el entorno le muestra una realidad donde muchos adolescentes de repente ya están en esa etapa reproductiva de tener un embarazo o de ya tener un hijo en el caso de los adolescentes varones. También otra parte de esta educación sexual se orienta a que el adolescente pueda reconocer y trazarse una meta. ¿Cuál va a ser mi proyecto de vida? ¿Verdad? Esto debe ser también parte de la orientación que se brinde al adolescente para que el adolescente sepa que debe tomar decisiones con respecto a su vida. Por ejemplo, si voy a estudiar, si voy a quedar embarazada, si voy a realizar algún viaje, si voy a trabajar, la decisión sobre cuándo iniciar mis relaciones sexuales y hacerse las preguntas cómo se va a hacer, cuándo y dónde se va a hacer y qué se va a hacer. Es importante que el adolescente sepa que ya está en una etapa donde él mismo puede programarse y puede planificarse sobre su vida y no dejar esta etapa suelta, porque al dejar esta etapa suelta no hay una proyección, no hay una meta. Por ello es importante también abordar este punto en los adolescentes. También parte de esta educación sexual es hablar sobre una realidad que lamentablemente día tras día va en aumento con respecto a la violencia, ¿verdad? La violencia, como ustedes pueden ver en la imagen, según las estadísticas del CEM, el 46% ya había vivido un episodio de violencia sexual antes de reportar esta primera violencia en el CEM. El 17% de estas personas estaba en edad escolar y que además no estudiaba. 77% residía en áreas urbanas y el 11% de las víctimas adolescentes, mujeres, ya había experimentado el ser mamá. 7% ya estaba gestando y 4% ya eran madres. Y estas son estadísticas que lo reporta el Centro de Emergencia Mujer. Pero muchas veces nosotros sabemos que la realidad es de que muchos adolescentes que sufren de violencia no reportan su caso por un tema de vergüenza, por un tema de no sentirse discriminado, señalado. Entonces,
cuán importante es hablar también sobre estos temas de violencia, ya que muchas veces, como lo menciona el cuadro, estos están enfocados en los adolescentes. También podemos ver en la imagen que las relaciones sexuales en menores de 14 años de edad es un delito sexual. Es considerado según el artículo 173 del Código Penal. Para ello, también es importante que tanto mamás, papás como adolescentes sepan que existe una línea 100 en la cual ustedes pueden llamar. La atención es 24 horas, donde se le puede brindar orientación, se le puede escuchar, se le brinda la información. En el caso del Hospital Loaiza, ya aquella adolescente o adolescente que haya sufrido violencia, igual puede acudir al hospital y pasar por la oficina de mamis y poder recibir la orientación para la respectiva atención y pueda brindársele todo el apoyo necesario. Igual ante un evento traumático de violencia, acudir a emergencia ginecológica para poder recibir la atención respectiva. Otro de los temas que se habla durante esta educación sexual al adolescente es hablar de las infecciones de transmisión sexual. Y no solo es brindar orientación y consejería, sino también hacer atención de prevención, de diagnóstico, e incluso si hay alguna adolescente ya infectada, brindar el tratamiento respectivo de la infección de transmisión sexual. Como las infecciones de transmisión sexual, las más conocidas o las más frecuentes son la del virus de papiloma humano, sífilis, clamidia, hepatitis B, hepatitis C, VIH. Recordemos que estas infecciones de transmisión sexual, su forma de transmitirlo puede ser de manera sexual, de manera sanguínea y de manera perinatal durante la etapa del embarazo. Ahora, muchas veces los adolescentes no acuden o no comentan cuando presentan algunos signos de infección de transmisión sexual que por desconocimiento no lo saben. Pero muchas veces el adolescente puede comenzar a tener pequeñas erupciones, aparición de verrugas, o de repente un flujo diferente a lo normal, de coloración verdosa, amarilla, o de repente dolor al momento de orinar, y se quedan reservados, se quedan callados. Y es mediante la educación sexual que se le brinda de manera detallada en cierto sentido para que logren identificar qué signos podrían orientarme a que yo de repente me pueda acercar a un consultorio y ver si es que tengo una infección de transmisión sexual. Quitarse las dudas, los interrogantes, es muy importante. Por eso es importante que el adolescente sepa reconocer algunos signos para poder acudir a tiempo a los establecimientos de salud donde brinden orientación, consejería y una atención integral al adolescente. Como bien sabemos, muchas veces la principal forma de prevenir estas infecciones de transmisión sexual es mediante el preservativo, ¿sí? Entonces es importante que el adolescente sepa, y como bien dice la imagen, que no te peguen con las ITS, ¿no? A veces podemos subestimar como adolescentes el riesgo que corremos cuando ya iniciamos la relación sexual o cuando hay contacto físico con el enamorado, y es importante que el adolescente sepa todas aquellas consecuencias que pueden suceder y saberse cuidar para prevenir estas infecciones de transmisión sexual. Otro de los temas que de repente más llama la atención a los adolescentes es cuando se les orienta con respecto a la planificación familiar. Planificación familiar, básicamente planificar cuándo tener los hijos, ¿no? Cuándo, en qué momento tener los hijos. Y cómo hacer para postergar también un embarazo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de planificación familiar, va muy de la mano cuando hablar de los métodos anticonceptivos. También durante esta orientación en educación sexual se le brinda la orientación al adolescente sobre los diferentes métodos que existen, como son los métodos hormonales, de los cuales tenemos las píldoras que son combinadas, ¿verdad?
Las inyecciones, que son de los dos tipos, trimestral y mensual, la mensual que es de estrógeno y progesterona, y los trimestrales de progesterona, al igual que los implantes, también se le brinda la orientación que el implante es un método anticonceptivo de larga duración de 3 años, en la cual el adolescente va a poder tener la libertad de poder elegir. También se le explica al adolescente que existen métodos de larga duración, como son los dispositivos intrauterinos, conocido como la T de cobre, ¿verdad? Que es un método anticonceptivo no hormonal, pero ahora también existe lo que es el método anticonceptivo de progestina. Entonces, el cual sí es hormonal y lo cual tiene una duración de protección de 5 años, versus a la T de cobre, que es de 10 a 12 años. También se les habla de los métodos anticonceptivos de barrera, que vendría a ser en este caso el preservativo masculino y el preservativo femenino. Igual si el adolescente necesita una orientación en cuanto a la colocación del método, también se le brinda esa orientación. En el caso también de que hay algunos adolescentes que utilizan el anticonceptivo oral de emergencia, o como, bueno, conocido como la píldora del día siguiente, pero aquí hacemos la siguiente aclaración. El anticonceptivo oral de emergencia no es un método anticonceptivo, porque como ustedes pueden ver, los métodos anticonceptivos se usan de manera periódica, ¿verdad? Y van liberando su hormona o van protegiendo de una manera en el momento de la relación sexual. Pero en este caso, el anticonceptivo oral de emergencia, como su nombre lo dice, es un anticonceptivo de emergencia que se utiliza en situaciones que posiblemente hay un riesgo de embarazo, pero no se debe usar de manera continua. Lamentablemente, a veces los adolescentes vienen diciendo que al mes han tomado 3, 4 pastillas anticonceptivas de emergencia, y pues eso no es lo recomendado, ¿no? Por la cantidad y por algunas consecuencias, efectos que genera la píldora de anticoncepción oral de emergencia, ¿ya? Pero sí es una pastilla que se utiliza en caso de riesgo de embarazo. Muy bien. Para ello, también en esta charla educativa de métodos de planificación familiar, también se les va a mencionar sobre aquellos comportamientos sexuales de riesgo, porque no solo la idea es cuidarse, 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 no, también es tener en cuenta aquellos comportamientos sexuales de riesgo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a aquellas relaciones sexuales que puedan tener sin protección. Como ya hemos mencionado, el preservativo, sobre todo, no solo es para evitar un embarazo, sino también cuidarse de una infección de transmisión sexual. Otro comportamiento de riesgo son el sexo con parejas casuales, ¿no? Lo conocí en una fiesta y tengo relación sexual hoy día, y de ahí al día siguiente no me acuerdo quién fue, cuál era su nombre, nada, desconozco. Entonces, eso también es un comportamiento de riesgo. La promiscuidad, el tener varias parejas sexuales, y la iniciación temprana también de las relaciones sexuales también vendría a ser un comportamiento de riesgo que el adolescente tiene que saber, ¿no? Tiene que saber, porque finalmente es el adolescente el que va a decidir. Por tanto, otro tipo de orientación, de educación sexual, que es muy importante mencionarle al adolescente, es con respecto a la prevención del embarazo de adolescente. ¿Y por qué es importante? Porque el embarazo en adolescente afecta a diferentes áreas de ese adolescente. Afecta en el área de la salud, afecta en su nivel escolar con respecto a su permanencia, afecta a nivel económico, porque muchas veces el ingreso se ve afectado económicamente, ya que el tener un bebé, llevar una gestación genera gastos. Incluso va a afectar a las oportunidades laborales y de manera general al desarrollo humano. Por eso que el adolescente que de repente decide ser mamá, tiene que ser consciente de qué es lo que conlleva un embarazo, ¿no? Si ese fuese el caso del adolescente, pues que quede embarazada o que tenga proyectos de quedar embarazada de manera joven. Algunos dirán, no, es difícil, ¿no? Que un adolescente quiera quedar embarazado. Son realidades diferentes que se viven. Algunos quedan embarazados
sí, embarazada sin pensarlo, sin haberlo planificado, o de repente algunas que sí quieren porque quieren tener la experiencia de tener a alguien a quien darle mucho amor, mucho cariño. Entonces son realidades diferentes que se van viendo en el transcurso de las consultas. Para ello es importante que el adolescente también sepa y de cierta manera también cuando se brinda esta orientación, cuáles son aquellos factores que van a iniciar, que van a hacer que el adolescente inicie su actividad sexual. Por ejemplo, muchas veces es porque hay poca o casi nada, nula comunicación con los padres. Y el adolescente en esa búsqueda de poder expresarse o de buscar ese cariño, ese amor, pues de repente acude a su enamorado o a su amigo, y muchas veces eso propicia a que de repente en ese camino de conversar y comunicarse con su par, le diga, ¿no? Un día tengamos relaciones sexuales o mediante las actitudes les lleve a una relación sexual. La falta de proyecto de vida también es uno de los factores que hace que el adolescente inicie su actividad sexual. La presión de los padres, cuando el adolescente con sus amistades le dicen, ¿qué? ¿Todavía no has tenido relaciones sexuales? Uy, ¿qué? ¿Eres virgen? Y prácticamente como no estar en moda, ¿no? No estar en toda la onda de la adolescencia. Eres un quedado, eres una quedada, ¿no? A veces son expresiones que pueden tener los adolescentes. Muchas veces inician estas actividades sexuales para sentir una cierta independencia, a veces por la falta de información adecuada a los métodos anticonceptivos, también es un factor. El limitado acceso a los servicios de salud también es otro de los factores que influyen, y la falta de prevención, ¿verdad? Porque nunca le explicaron de que uno podía prevenir un embarazo adolescente. El descuido de los padres o aquellos tutores que están a cargo del adolescente, que prácticamente no los ve en casa porque trabajan todo el día, porque obviamente existen necesidades, pero que tampoco existe una comunicación directa. A veces todos esos son los factores que influyen a que el adolescente pueda ya iniciar su actividad sexual de manera temprana. Ahora, con respecto a la situación del embarazo y la maternidad del adolescente en el Perú, se puede ver, según el ENDES del 2019, que 13 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años de edad son madres o han estado embarazadas por primera vez. Esto quiere decir que el 9.3% ya eran madres. Entonces es una realidad que se vive en el país y que no está muy alejado de la realidad que vemos mediante estadísticas en el Hospital Loaiza. Los cuadros que les voy a presentar son cuadros estadísticos que se han cogido del sistema informático perinatal, en la cual vamos a ver la evolución de los partos en adolescentes que se ha ido viendo desde 2018 hasta el 2022. Muy bien, como pueden ver en la imagen, acá tenemos dos barras en la cual el parto vaginal es la barra de color mostaza y los partos por cesárea es la barra de color marrón. Como ustedes pueden visualizar, quiere decir esta imagen que la mayor cantidad de partos en adolescentes ha sido por la vía vaginal y en menor cantidad ha sido los partos por cesárea. Pero yo quiero que de todas maneras observen este cuadro inferior. Normalmente, la Organización Mundial de la Salud sugiere que la tasa de cesárea debe estar en el 15%, ¿verdad? Pero en este caso, como ustedes pueden ver, en cuanto a la relación de parto de adolescentes, la tasa de cesárea ha ido del 31, 28, 23, 42 y en el 2022 en el 35%. ¿Por qué es importante saber eso? Porque la recuperación de un adolescente después de un parto vaginal como en una persona adulta, la recuperación es de manera pronta, mientras que una cesárea no. Y el tener ya una cesárea anterior es un factor de riesgo para un siguiente embarazo. Entonces, es importante saber este dato. ¿Por qué? Porque de repente uno dice, bueno, ya es normal que los adolescentes queden embarazadas, pero no nos ponemos a pensar de aquellas consecuencias, ¿no? Y una de las consecuencias es de que si esa adolescente queda embarazada y termina en cesárea,
ya va a tener un factor de riesgo para un siguiente embarazo, además de que la recuperación es más lenta. Muy bien, y en esa recuperación lenta incluye muchas veces de que el paciente, la paciente adolescente, pues de repente pueda sentirse más dependiente del familiar o de la pareja que la va a atender, puede descuidar de repente la lactancia materna porque le duele la zona de la herida operatoria. Entonces es importante saber. Acá también algo que podemos analizar es que en el 2020, 2021, por pandemia, pues ha habido un descenso de las atenciones, pero que ya en este 2022 el porcentaje va a ir subiendo. Este otro cuadro habla de la cantidad de pacientes que había en el transcurso de estos 5 años. Como les mencionaba, en el 2018 en promedio había 107 atenciones adolescentes en el Hospital Loaiza. 2020-2021 bajó bastante la atención del adolescente, por muchos factores del COVID, porque las pacientes ya se atendían de manera particular, ¿verdad? Pero ya en este 2022, que ya poquito a poquito se ha ido regularizando las medidas de protección, ya existían las vacunas, comenzamos a ver que comienza a haber un ascenso de la cantidad de adolescentes. Este 2023 todavía pues está por evaluarse cómo irá viéndose estas estadísticas. Este dato de acá también es muy importante. Ya ahora no solamente es hablar de la prevención del embarazo en adolescente, sino también es hablar de la prevención de un segundo embarazo en el adolescente. En las estadísticas del 2018 al 2022, como ustedes pueden ver, en el 2018, 107 adolescentes estaban llevando una segunda gestación. En el 2019, 88 estaban cursando una segunda gestación. En el 2020, 65, 2021, 40 y en el 2022 ya estaban cursando una segunda gestación. Es decir, que posiblemente existen adolescentes que a sus 17 años o 16 ya están con una segunda gestación. Oh, estoy en clase. Quiere decir que de repente la primera gestación lo tuvo a los 15, los 14, ¿verdad? Y que al año siguiente o a los 2 años están volviendo a quedar embarazadas. Entonces, ¿por qué se está dando ese incremento? Antes era raro encontrar una adolescente embarazada, ahora pronto se va a ver, y ahora prácticamente ya no es raro, ¿verdad? Pero prácticamente con esta información se está viendo que las adolescentes están quedando embarazadas nuevamente. Y eso es algo que debe alertarnos a nosotros con respecto a lo que es la prevención, sobre todo, mediante charlas educativas, orientación y consejería a las adolescentes. Este siguiente cuadro, también de la realidad del Hospital Loaiza, habla de lo que les había mencionado, de la segunda gestación siendo adolescentes. Ahora, esta segunda gestación siendo adolescentes pudo haber terminado en aborto o pudo haber terminado en parto, ¿no? Y cuando hablamos de parto, es decir que esa adolescente ya tiene 2 bebitos siendo adolescente. Entonces, ¿qué es lo que nos debe alertar? ¿La cantidad de partos o la cantidad de abortos? Eso lo dejo a cuestionamiento de cada uno. Pero acá vamos a ver las cifras reales que se están dando en el Hospital Loaiza en el transcurso del tiempo. Con segunda gestación, si bien es cierto, las cantidades no son muy altas, pero esa es una realidad pequeñita, esa es la realidad de Loaiza. Tenemos muchos hospitales a nivel de Lima y a nivel nacional, y pues la realidad es similar posiblemente. En el caso de Loaiza, en el 2022, hubieron 12 pacientes que estaban cursando una segunda gestación, de las cuales 7 eran que habían terminado en aborto y 5 eran de que iban a tener un segundo bebé. Es decir, tenían 2 niños en casa. Entonces, es una cifra pequeña, pero como les mencioné, es una realidad de Loaiza. Imagínense multiplicarlo por las diferentes realidades de los diferentes hospitales que existen a nivel del país. Por ello, es importante que el adolescente sepa reconocer de que existe diferentes consultorios orientados a esta prevención y a esta educación con respecto a la salud sexual y reproductiva. Como les mencioné anteriormente, el Hospital Loaiza cuenta con un consultorio diferenciado para los adolescentes para brindar una atención integral y siempre respetando los principios de privacidad y confidencialidad.
El adolescente no solamente recibe orientación y consejería por parte de los tetra, sino que también puede recibir consejería con respecto a la nutrición, atención psicológica, atención ginecológica. Finalmente, termino esta exposición mencionando esta frase: la falta de amor es la mayor pobreza del ser humano. ¿Por qué concluyo con esta frase? ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene derecho a amar, pero también a sentirse amada. Y antes de sentirse amada, amarse uno mismo. Si nosotros, como seres humanos y el adolescente, no logra experimentar ese amor propio, esa autoestima, pues prácticamente está expuesto a muchos riesgos, está expuesto a muchas, de repente, falencias, y en esas falencias equivocarse en el camino. Nosotros como profesionales de salud también necesitamos tener ese amor para saber orientar al adolescente, para brindar una atención de calidad, una atención humanizada. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones, obstetra Calagua. Ahora pasaré a leer las preguntas realizadas por los participantes en la plataforma. Sí. Doctora, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué hacer si el director de la institución educativa no permite la atención adolescente al personal de salud? Miren, si es un padre de familia que está haciendo esa pregunta, lo que puede realizar es acercarse a su centro de salud más cercano al colegio y solicitar, ¿no?, de que el personal de salud pueda acercarse mediante documentación al colegio y brindar, para que el personal de salud pueda apersonarse y brindar las capacitaciones. Todo colegio tiene un comité de APAF, un comité de padres de familia, que mediante una documentación puede solicitar al director y al centro de salud que brinde esa capacitación. Ahora, como profesionales de salud, también el profesional de salud, en el caso, por ejemplo, del Hospital Loaiza, existe una previa coordinación del personal de salud que se acerca a hablar directamente con el encargado del colegio, muchas veces con el director, a coordinar y a presentar el proyecto o las actividades a realizar. Obviamente, cuando se realiza eso, se menciona que existe una norma técnica para la atención integral y el director tendría que dar esas facilidades para poder brindar esa orientación y consejería. Primero, pues, conversar, explicar, porque de repente a veces existe ese temor de que de repente les van a hablar solo de planificación familiar, o los mismos padres tienen ese temor de que solo es planificación familiar, y como el día de hoy los he expuesto, el hablar de la salud sexual y reproductiva no es solo hablar de planificación familiar, es de que el adolescente sepa cómo hacer un plan de vida, un proyecto de vida, hablar de autoestima, hablar sobre aquellas necesidades básicas que tienen, de repente sobre algunas dudas en el plano sexual, en el plano reproductivo, hablar de los riesgos que tiene la exposición frente a ITS. Entonces son muchos puntos los que se habla, y como les mencionaba en la charla, la educación sexual se va a brindar de manera oportuna y de acuerdo a la edad del adolescente. A un adolescente no se le puede brindar la consejería de todo en golpe, porque también hay que respetar sus etapas de vida, su etapa de crecimiento. Muchas veces, por ejemplo, a adolescentes más pequeños se les puede brindar solamente educación con respecto al conocimiento de su cuerpo, las diferencias sexuales que hay entre hombre y mujer, y eso es parte también de la educación sexual. La educación sexual no es motivar a que el adolescente inicie tempranas relaciones sexuales, ni motivar a que inicie, tome un método anticonceptivo. Es una capacitación, y que el adolescente en su debido momento, teniendo en cuenta muy en claro los proyectos de vida personal que tenga, pueda decidir o conversarlo de repente con su mamá, con su papá o con el personal de salud, para que pueda despejar algunas dudas e inquietudes.
Muchas gracias, obstetra Mónica. Otra de las preguntas realizadas es, ¿se realizan talleres de autoestima para adolescentes? Sí se realizan talleres de autoestima. En el caso del Hospital Loaiza, muchas veces son manejados por el área de psicología. Incluso ha habido telecapacitaciones del área de psicología que ha brindado. Ahora, si uno quisiera que ese taller llegue al colegio, pues sería conveniente solicitarlo o como les mencionaba anteriormente, ese padre de familia brindar, acercarse al hospital, al área de psicología o al área de juvenil para que puedan coordinar algún taller que pueda llegar al colegio. Existen diferentes talleres, pero lo único que faltaría en todo caso es la organización, la comunicación para que se pueda realizar. Eso lo maneja más el área de psicología, pero en coordinación con consultorio juvenil se puede lograr plantear un taller. Muchas gracias. Otra de las preguntas realizadas es, ¿hay adolescentes que toman mensual la pastilla del día siguiente? ¿Estaría bien o no? ¿Por qué? No está bien, porque como les mencionaba, si es adolescente para comenzar ya tiene actividad sexual al mes, una vez, dos veces, no lo sabemos, pero ya tiene actividad sexual continua, lo conveniente es de que ese adolescente pueda recibir un método anticonceptivo, ¿no? Que escoja dentro de la variedad que hoy día se ha mencionado. ¿Por qué? Porque de esa manera esa persona, ese adolescente, va a estar cuidada no solamente un día, va a estar cuidado durante todo ese mes y si renueva el método anticonceptivo el siguiente mes o de repente a los 3 meses, dependiendo de qué método escoja, ya va a estar protegida en cuanto al riesgo de quedar embarazada. En cambio, un anticonceptivo oral de emergencia no es un método anticonceptivo, es una dosis relativamente alta que cuando lo toma el adolescente le genera un sangrado. Recordemos de que las adolescentes de por sí tienen una menstruación muchas veces irregular. Entonces, al momento de tomar de repente esta anticonceptivo oral de emergencia, va a generar un sangrado y esto va a hacer de que su menstruación pueda variar y por tanto generar cierta irregularidad. Entonces, si ya es una adolescente activa en cuanto a las relaciones sexuales, lo más conveniente es acudir a un establecimiento orientado a los adolescentes para ya iniciar métodos anticonceptivos mensual, trimestral, que es de 3 años o de 5 o de 10 años, para que ella de cierta manera también deje ese temor de quedar embarazada y que por el susto toma el anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Eso solamente son en situaciones de riesgo, pero no debería ser tomado ya de manera constante, de manera mensual. Ese punto sí es importante mencionárselo a los adolescentes, porque a veces lo usan de manera indiscriminada y finalmente pues pueden generarse algún trastorno hormonal, un poco complicado, pero podrían generarle esa irregularidad menstrual. Es mejor que use ya un método anticonceptivo. Muchas gracias, obstetra. Otra de las preguntas es, ¿como obstetras podemos gestionar un centro de escucha o consultorio de SSR dentro de la institución educativa? Para poder gestionar un centro de escucha, de orientación, con obstetras capacitados, sí se puede realizar. De repente, si es de un centro de salud que no cuenta todavía con un centro, con un consultorio diferenciado, pues sería cuestión de gestionar mediante su jefe directo y realizar la apertura, plantear hacer un planeamiento de una apertura de un consultorio orientado al adolescente, un consultorio juvenil, para que puedan brindar esa orientación diferenciada, porque como hemos mencionado, debe ser una atención diferenciada, donde el adolescente no se sienta observado, juzgado. Si a veces es un consultorio compartido, a veces puede haber personas adultas que pueden ver mal al adolescente, y ahí es donde puede haber, sentirse un poco discriminado o juzgado el adolescente. Lo ideal es de que sí exista un consultorio y más aún si ese profesional de salud se capacita, puede ser y dar pie a esa iniciativa de formar un consultorio en adolescencia.
Muchísimas gracias, obstetra. Vamos a seguir con con otra pregunta que nos dice, ¿cómo orientar a A ver, un momentito, por favor. Ya, ahora sí. ¿Cómo orientar a un adolescente que tiene inquietud de buscar sexualidad por redes sociales? Ya, los adolescentes normalmente antes de llegar a un consultorio juvenil, muchas veces ya han buscado la información en las redes sociales, ¿no? Han usado su Google, han usado su TikTok, han usado diferentes medios para poder saber un poquito más. Pero lo que se encuentra mediante Internet no es una información completa, a veces, muchas veces es muy conceptual y definitivamente si el adolescente llega a una consulta sobre algunas dudas, inquietudes con respecto a la salud sexual y reproductiva, se le debe brindar la confianza, la empatía, para que el adolescente pueda hacer todas las preguntas que quiera sin él sentirse o ella sentirse discriminada, ¿verdad? Primero saber escuchar, cuáles son las inquietudes del adolescente, cuáles son las dudas, porque muchas veces vienen con la pregunta, me dijeron, leí esto, le sucedió esto a mi amiga, a mi amigo, y a veces es la propia realidad del adolescente. Entonces, aclararle que mucha información que hay en Internet no es completa y que siempre es mejor acercarse a recibir esa orientación profesional. Porque como les digo, por los medios de Internet muchas veces es limitado o también a veces la comprensión del adolescente no ha sido la adecuada, ¿verdad? Y también puede haber ahí o generar una confusión o un malentendido. Yo entendí esto cuando leí lo que decía el Internet y al final no sabía que era así, ¿no? Entonces es siempre conveniente hacer la consulta o reforzar algunas ideas que he leído, si son ciertas o no, al profesional de salud. Muchas gracias, obstetra Calagua. Otra de las preguntas es, ¿un adolescente puede utilizar el implante de 3 años? Sí, sí puede usar el implante como método anticonceptivo hormonal. Para ello siempre es conveniente pues cumplir con algunos requisitos, sobre todo el peso, ¿no? Y acudir a los controles indicados que le van a dar al momento de la inserción, pero sí podría colocárselo si esa es su elección. Muchas gracias, obstetra. Otra de las preguntas es, ¿el DIU de cobre o la T de cobre los adolescentes que no han tenido embarazos son candidatas? La T de cobre es un método anticonceptivo que lo pueden usar los adolescentes, las personas adultas. Es un método de larga duración, de 10, 12 años, que sí lo podría usar. Claro está de que existe un cierto riesgo, más sobre todo de un control, de que pueda darse un movimiento o hasta la expulsión, ¿no? de la T de cobre, pero no está restringido, no está restringido. Puede realizarlo si al momento que se le brinda la consejería de todos los métodos anticonceptivos y ese adolescente se decide por eso, no hay problema. Al igual que el implante, para usar la T de cobre se requiere algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, de que esa adolescente no tenga infecciones vaginales, ¿verdad? O en todo caso, si las tiene, tratarse para luego de ahí colocarse la T de cobre. Otra de las indicaciones es que por su menstruación no debería durar más de 7 días, ¿no? Porque si esa adolescente tiene una menstruación prolongada y abundante, pues la T de cobre no le va a ayudar mucho porque el sangrado con la T de cobre aumenta un poquito la cantidad y los días también. Entonces, son orientaciones que se le va a dar ya de manera particular al momento que el adolescente se acerque y reciba la orientación. Y como última pregunta tenemos, ¿qué método anticonceptivo aconsejaría usted que debe utilizar un adolescente? Parte de la orientación y consejería en planificación familiar para el adolescente es de que el personal de salud no puede decidir qué método usar, qué método usar el adolescente. Entonces,
yo no podría aconsejar directamente. ¿Por qué? Porque cada adolescente tiene una historia diferente. Cuando el adolescente acude a consultorio, va a recibir toda la información de preservativos, de métodos hormonales, de píldoras, los inyectables, el implante, los dispositivos intrauterinos. Recibiendo toda la información, la adolescente va a comenzar a tener dudas. Señorita, pero si me pongo, no sé, la T de cobre, me han dicho que sangro mucho. O señorita, me coloco la ampolla, dice que engordo. Señorita, si me pongo el implante, me duele la cabeza. Entonces va a tener varias dudas. Entonces se le resuelve todas las dudas, pero la elección lo hace el adolescente. Porque ya hemos dicho, el adolescente ya está en una etapa de tomar decisiones. Entonces, el adolescente es el que decide. Igual cuando se le brinda consejería a la persona adulta, el personal de salud no puede imponer un método anticonceptivo. Solo tiene que orientar, brindar la consejería, despejar las dudas, pero finalmente la persona decide. Y lo bueno es de que cuando uno elige un método anticonceptivo, por ejemplo, el adolescente escogió la ampolla de 3 meses, y pasan los 3 meses y el adolescente dice, no, señorita, yo me siento mal, quiero cambiar, cambia de método. No es de que yo ya elegí un método y de repente no me fue muy bien, sentí que me producía un poquito de dolor de cabeza y ya me quedo con ese método. No. El adolescente tiene la capacidad en qué momento acepta un método y en qué momento decide cambiarlo o en qué momento ya no quiere ningún método anticonceptivo. Esa es parte de los derechos sexuales que tiene el adolescente, decidir qué método escoger, cuándo comenzar a usarlo y en qué momento dejar también. Nuevamente, muchas gracias y felicitaciones a obstetra Mónica Calagua. Un honor haberla tenido con nosotros y agradecemos a todos por su participación. Hasta una próxima Tele IS. Gracias.